Listo, muchachos. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo les fue este fin de semana y todo? Vengan, muchachos, Excelente. quiero hablar directamente de algo súper chévere. Excelente que me pareció a mí. Primeramente fue uy, ese precio de la codicia, excelente, excelente, excelente. Segundo, como pues Nico y Sergio, pues espero que les haya ido también bien y todo. Venga, les quería decir algo respecto de la película. Pongo la atención que primeramente a mí sí me parece que esa película muestra como la capacidad humana de sobresalir, de siempre sobresalir al frente o como consecuencia de alguien más, ¿sí me entienden? Entonces, al frente de esas actos y decisiones han llevado a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo el beneficio propio de algunas comunidades o sociedades o personas, empresarios en este caso de la película. Pero todo eso conlleva a un resultado de destrucción de la misma, ¿cierto? O en base a los demás. Y pues eso, esto puede tener ciertas ventajas y ciertas desventajas, como puede ser el actuar de los actores. No sé ustedes qué piensan. Pues no sé, Steven, pero tú que viste la película, ¿crees que está mal robar para poder alimentar a tu familia? ¿Que tu beneficio va por encima de cualquier persona? ¿O tú qué piensas? Pues mi bro, ¿qué le digo? Primeramente, yo digo que es un tema muy jodido, y más que todo cuando se trata de algo económico, porque así como tú lo dices en esa pregunta, está mal robar para alimentar a tu familia. Estás incurriendo a una parte, pero a costo de qué. Por ejemplo, en el video de Metaethics, de Metaética, que dice, o bueno, que se llama como Crash Course Philosophy, entonces esta dice como existe como una variable o unos puntos de vista metaéticos, ¿cierto? Entonces el realismo moral es una de esas cosas, el cual hoy se enfoca que existen hechos morales de la misma manera que existen hechos morales, que señala que los hechos morales pueden o no pueden ser comprobables. Entonces ahí es cuando en esta introducción se muestra de una forma desconcertada, ¿cierto? Porque hay en base, como en el minuto 4 o 5, hay una pregunta muy que me hace referencia a esta película. Si un hecho moral se puede probar, entonces es como un hecho científico. Entonces, si no se puede probar, entonces no es. Y frente a eso, ustedes se acuerdan que en la película había un momento en el que los jefes tomaron una decisión y lo mandaron para abajo, ¿cierto? Pero entonces en esa decisión directamente los que se beneficiaban eran los que mandaban, pero los que verdaderamente cargaban con el resultado no sabían nada. Entonces, entonces esto es como el resultado de lo que les digo, porque puede ser que directamente haciendo referencia a los momentos en los que para salvar un grupo de personas se deben de sacrificar a otro grupo de personas, el cual no conoce una situación específica, el cual no está como que les digo yo, la forma, o no conocen la forma en que los van a sacrificar para salvar a los demás. Y si ustedes lo supieran, ¿qué harían al respecto? ¿Sí me entiendes? Que algo muy jodido de pensar, puesto que la forma de sacrificar para salvar a los demás no se van a enterar hasta después de cumplir ese cometido. Y esto señala directamente metaética. Yo tengo una pregunta para ti. Pues, con base en Dime, lo que dime. mencionas, ¿tú crees que existe tal cosa como una mentira buena? Nico, es que eso es muy jodido, porque también una mentira a costa de qué. Entonces, si existe una mentira buena y si la moral se basa en hechos, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Sí me entienden? Porque si en algún momento queremos decir algo para no afectar a alguien, pero tenemos que decirlo para no afectarnos a nosotros. Entonces, por ejemplo, ponga atención que Metaética dijo algo que me produjo ¿cómo decirlo? Mucha curiosidad, ¿cierto? Y si la moral se basa en hechos, entonces, ¿por qué hay tanto desacuerdo sobre lo que es moral y lo que no? No lo es. A diferencia de la ciencia, donde a menudo hay más consensos, hay más investigación y todo eso. Pues yo creo que frente a esto, el problema es que la ética se hace notar cuando la convivencia llega a las personas o persona de forma absolutista moral, ¿sí me entiende? Puesto que, bueno, primeramente, para enfocarlos en metaética, hay una parte en el que dice que hay diferentes tipos de personas morales, y entre estos es el absolutista moral. Y esto dice, son hechos universales, en los que aseguran que no cambian, y si algo está mal independientemente de la cultura o circunstancia. Y frente a esto, las decisiones que se toman frente a esa película, frente a los actos, frente a las consecuencias que llevan estos actores, o las acciones que llevan los distintos jefes, ¿esto estaría mal? ¿O por qué? ¿Se me entiende? Por ejemplo, qué pena con ustedes. Entonces, por ejemplo, directamente, si es algo, son hechos universales en los que aseguran que no cambian, y si algo está mal y está mal independientemente de todo. Esto se puede comparar al caso de Sam, del actor que les digo, quien sabiendo las consecuencias y las acciones que se deben de tomar, aún así la realizó, a costo o cambio de qué, de un bien propio, bien individual, bien de una sociedad, a cambio de qué. Porque yo digo que también un alivio es momentáneo, pero como vieron ahí, eso fue más que un alivio momentáneo, eso fue una crisis psicológica que lo afectó demasiado, ¿cierto? Puesto que esto llevó a un resultado más allá de lo que esperaba y llegó al arrepentimiento total. ¿Y qué, muchachos? Entonces, ¿qué dicen al respecto? ¿Qué piensan de lo que acabo de decir? Yo quisiera remitirme directo a una pregunta, pues, para una perspectiva de Sergio, ¿de qué opinarías acerca de los personajes de la película que muestran una ética o un cuidado considerado hacia los demás en sus acciones y decisiones? Bueno, pues primeramente quiero tratar, digamos, a una autora de la ética que se llama Adela Cortina, que en una de sus obras se ha ocupado como la ética del consumo y la responsabilidad social
es uno de los conceptos clave en su enfoque, que es la ética cívica, que se basa en la idea de que los individuos tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar común y respetar los derechos y la dignidad de los demás. Pues cabe destacar que desde esta perspectiva ética en la película de El precio de la codicia se puede analizarse en términos de cómo la codicia desmedida y la búsqueda desenfrenada de beneficio personal puede tener consecuencias éticas negativas. Podría explorarse como el comportamiento codicioso de los personajes puede conducir a la explotación, también el engaño, la corrupción y la degradación moral. Además, también Cortina se enfatiza de que la importancia de la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de promover un consumo ético. En el contexto de la película, se podría examinar que si las acciones de las empresas representadas reflejan principios éticos adecuados, como la transparencia, la justicia y el respeto por los derechos humanos. Pues teniendo en cuenta el análisis de Adela Cortina. No sé, ¿tú qué piensas? Sergio, yo tengo una pregunta, así como acá entre nos. ¿Usted qué piensa que, o sea, si directamente se observa algún tipo de conflicto entre los principios éticos y los intereses económicos de la persona? ¿Cómo los describirías o qué es lo que harías? Bueno, pues primero que todo, como para recalcar, se concluye que en la película uno encuentra diferentes tipos de ética, ¿no? Yo pues analicé como tres y los relacioné. El primero es como ética deontológica. ¿En qué se basa esta ética? Este enfoque se centra en el cumplimiento de los deberes y obligaciones morales, independientemente de las consecuencias. En el caso de la película, se podría analizar si los personajes actúan de acuerdo con los principios éticos establecidos, como la honestidad, la justicia o el respeto por los derechos de los demás. Por ejemplo, cuando un personaje se involucra en las prácticas fraudulentas o engañosas. Podría para obtener beneficios personales. Pues aquí estaría en conflicto con los principios deontológicos. La segunda sería la ética consecuencialista, la cual se centra o se basa en las consecuencias de las acciones. Los personajes y sus acciones se evalúan según los resultados que producen. En el precio de la codicia se analiza si las decisiones basadas en la codicia tienen consecuencias negativas para los demás o para la sociedad en general. En uno de los casos es, por ejemplo, si las acciones codiciosas del personaje conducen al empobrecimiento de otros o al daño del medio ambiente. Aquí pues se podría argumentar que esas acciones son éticamente incorrectas según este enfoque. Y ya para finalizar, el último sería la ética del cuidado, donde se basa en un enfoque ético, pone énfasis en las relaciones interpersonales y en el cuidado de los demás. En relación con la película, se podría explorar cómo los personajes demuestran empatía y consideración hacia los demás, o si priorizan su propia ganancia y beneficio personal sin tener en cuenta el impacto de los demás. Un ejemplo en la película es cuando uno de los personajes ignora deliberadamente las necesidades o los derechos de los demás en su búsqueda de riqueza. Aquí estaría actuando en contra del principio de la ética del cuidado. Eso sería pues como lo que haría respuesta a tu pregunta. Sí. Pero bueno, pero venga, una cosita, primeramente, bueno, dos cositas. Primeramente, esa película es que se entorna en muchas cosas muy raras, ¿cierto? O sea, la toma de decisiones y la consecuencia ética y moral de los actores y las consecuencias a largo plazo, todo lo que piensan, ¿sí me entienden? Ustedes no vieron la parte en la que decían, toca, o sea, una señora que los protegió y les ayudaba, y el jefe llegó y dijo, toca entregar a alguien en bandeja de plata, y la escogieron a ella. O sea, uy, Sí, macha. sí. Ahí entonces ella quedó como, ¿qué hago yo? Ve, primera, tengo una pregunta, así como para acá. ¿Ustedes creen, bueno, quien quiera responder, ¿ustedes qué creen? ¿Que se debe proteger su carrera o empleo o profesión, ¿cierto? ¿O debe alertar al colapso financiero al momento de tomar una decisión si ustedes estuvieran como actores principales? No sé Bueno, qué no sé si piensas. recuerdas que en ese momento hay una parte en que Eric Dale se encuentra, digamos, como que la firma tiene unos activos sobrevalorados, ¿no? Entonces, pues cuando se da cuenta de ese riesgo, comprende que el impacto de eso podría tener en la economía, en las personas, en la empresa. Es consciente pues de que no se tomaron medidas y que se avecina una crisis financiera, ¿no? Puede afectar negativamente a muchas personas. Entonces, aquí pues yo me voy con esa pregunta de que si Eric Dale debe proteger su carrera o debe hacer lo correcto y alertar sobre el colapso financiero en ese momento. Mm, yo creo que es complicado, pero digamos que si miramos las acciones de Eric Day, él elige como esa segunda opción, ¿no? Que se contempla ahí, como de pasar a ser despedido, bajo presión, abandonar pues la oficina, utilizar el acceso a la empresa pues para enviar que contiene una información importante, ¿no? Y quiere enviarle esta información a Peter Sullivan. Entonces, bueno, digamos que él en ese momento toma la decisión de hacer lo que es correcto. Sí, decide cómo dejar su carrera atrás y informar pues sobre este riesgo. Aquí se viene pues otro tema, otro dilema, ¿no? Que es que a Eric Sullivan le toca decidir si lo entregas, qué va a hacer con esa información, porque pues lo que Eric quería hacer era como protegerse y proteger la empresa. Así ya se hubiera salido, poner en riesgo, bueno, como tal, actúe de manera ética. Pero pasa, por favor, la siguiente presentación, que quiero llegar como a un punto más exacto. Ok, ok, o sea, tú quisieras resolver, por ejemplo, entonces, si a ti te pregunto, ¿cuáles podrían ser las justificaciones para la decisión de Eric Dale si hubiera optado por proteger su carrera en lugar de actuar éticamente? ¿Tú qué hubieras escogido, Nico? O sea, quiero que me expliques esa parte. Bueno, en lo personal,
yo creo que también hubiera tomado la decisión de renunciar, entregaría la información, pero digamos que si miramos las acciones de Eric Dale, él no lo hizo tanto pensando como en su bienestar, sino pensando en qué es lo correcto, ¿no? Ahora, Ok, el ok. tema este, pues resulta que quise basarme en la cortina también, sobre qué pensaría sobre las consecuencias, sobre actuar moralmente, ¿no? Yo creo que a Eric Dale no se le puede juzgar, porque Adela Cortina sostiene que las acciones morales deben buscar un bien común y promover la dignidad humana. En ese sentido, las Bien. consecuencias de nuestras acciones juegan un papel importante, crucial pues para determinar si una acción es moralmente aceptable o no es moralmente aceptable. En este caso, sería una acción moralmente correcta, sería aquella que genera unas consecuencias positivas, ¿no? Si Eric Dale Sí. hubiera decidido pensar en su carrera, pues igual hubiera hecho lo mismo, luchar por su empresa, luchar por las personas, como que viviría a través de una mentira, ¿no? Pero sería buscando un bien y el beneficio para todos los afectados. Ok, ok, Mm, ok. Ah, bueno, entiendo eso. Ok, ¿qué opinión tienes más? Bueno, yo creo que sin embargo es importante destacar que la ética no solamente se limita únicamente a las consecuencias de una acción. Es importante los principios éticos, la intención detrás de una acción, su enfoque, prácticamente la evaluación moral. Es lo que Hey, define la Nico. ética. Nico, qué pena te interrumpo ahí, ve, eso me hace acordar una parte interesante. Por ejemplo, en Derechos Humanos, que es una breve introducción de Stephen Marx, en la Universidad de Harvard, él dice algo muy curioso sobre eso. Mira que él dice, bueno, primero los derechos humanos de la ética, o como originalmente aparecen en Human Rights, a Brief Introduction. Ese es lo que quiero llegar. Bueno, directamente dice que el alcance y la importancia en los seres humanos, el significado, el término al momento de presentar en hechos, o al momento de alcanzar uno o varios objetivos como lo es la innovación, la invocación de una sociedad, en una sociedad o personas, un discurso tiene que tener mucho en cuenta, puesto que el discurso ético, el cual se basa en el principio de cada persona o población, claramente, al igual que Sam, en este momento, uno de los protagonistas habla con el jefe, el cual le da de frente una conversación que demuestra que no importa el daño siempre, ¿cierto? Porque algunas veces habrá desigualdad y que ellos deben sobresalir a pesar del resto para no estar en esa desigualdad, sino estar superior a eso, ¿cierto? Entonces los derechos humanos son iguales para todos o para unos sí y para otros no, ¿cierto? Porque yo creo que un título controversial dependiendo de eso. Pero bueno, esto quería hacerlo referencia porque sale en la página 11 de los derechos humanos de Stephen Marx y de la Universidad de Harvard. No sé qué piensas, Nico o Sergio. Bueno, pues además de la información que tú brindas, espera un segundo que saco el teléfono. Pues no sé, yo creo que, digamos que si se mira el ejemplo a través de las decisiones, se puede tener pues ciertas implicaciones no importantes como los individuos, optar por hacer lo correcto cuando se enfrentan a dificultades y adversidades. Creo que como tal es como lo que decía ahorita de la cortina. Eh, no puede ser algo ético o no se puede juzgar, digamos que una postura, siempre y cuando sea por buscar el bien común. Sí. Ve, ok, ok. Bueno, eso también me recuerda a un caso de la metaética, número 30, no, número 14, no me acuerdo bien, que decía que a veces las consecuencias que nosotros buscamos son resultado de las acciones, pero a veces estas acciones las hacemos sin saber, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, me pone un caso muy chistoso, me acuerdo de ese caso, en el que un ladrón quería robar a una viejita, pero la viejita estaba en la casa y estaba desmayada. Entonces se desmayó porque había gas en la casa y cuando el ladrón entró a la casa y la vio así toda desvanecida, él se fue corriendo y se atravesó con los policías. Pero entonces al abrir la puerta o a entrar a la casa, ella se salvó porque todo el gas se salió. Y frente a esto aparece como para concluir, ¿cierto? Dicen que, o sea, se nombra de forma bastante curiosa, que los relativistas culturales afirman que los derechos se basan en valores inculcados y determinados culturalmente. Claramente hay variaciones y variando de una sociedad y otra, y enfrente de esto hay claras variantes de esta posición, como lo son los valores occidentales, los cuales ellos en esos valores ellos prefieren el bien principal de su gente sin priorizar el individual. Y directamente entonces sería, la formación se debe criticar porque estos ya vivieron y se formaron o porque ya tuvieron esa formación desde el principio. Yo creo que a lo largo de la vida, a lo largo de las personas, muchos aprenden de muchas cosas y escogen lo que más las personas convengan, a veces sin ser lo más apropiado para él o para la sociedad. Ya depende de las personas y desafortunadamente de las personas que regulan estos malos actos. Ok, bueno, yo creo que ya para concluir y dar final a esta reunión, una de las conclusiones que puedo deducir es de que como los principios éticos, como la honestidad, la justicia, la responsabilidad social, entran en conflicto cuando hay intereses económicos de por medio. No sabemos cómo vayamos a actuar cada uno de nosotros, sino dependiendo de eh, ¿cómo es la palabra? Educación que hayamos tenido, que nos hayan dado nuestros padres. Ok. Y ya, esta sería como una pregunta como para reflexionar cada uno de nosotros. Y ya, creo que eso sería todo.
No, súper bien. No, chicos, a mí me pareció la película una cosa exorbitante, demasiado bien. Demasiado, uno lo pone a progresar y a programarse a uno y pensar cosas nuevas. Pero bueno, esta es nuestra despedida, muchachos. Espero que nos hayamos centrado más en el tema y que la hayamos pasado muy bien en esto. Gracias por participar y por Comparte las citas, atender la llamada y las preguntas y todo. Nico, en serio. Ok, que las estén bien. citas, la bibliografía, por favor. ¿Listo? Y muchas gracias a todos. Gracias.